una fecha cualquiera, tienen en cuenta lo que sucede en esa porción del mundo y tienen en cuenta que existe en la Argentina una comunidad armenia, que existen instituciones y que tienen un trabajo por la memoria. Como decía al principio, en una situación muy desigual. No solo tenemos los recursos de Turquía, no tenemos los recursos de Azerbaiyán, pero tenemos otros recursos. Y para ejemplificar qué otros recursos tenemos, voy a recurrir a una anécdota personal, pero como involucra a uno de los homenajeados se me va a disculpar. Hace pocos años estaba cursando por invitación de la Fundación Nina Wader en la Universidad de El Salvador un seminario sobre los cristianos de Oriente Medio, y durante ese seminario uno de los profesores a cargo, que era aquí nuestro homenajeado Santiago Farrell, una persona del público, y no una persona cualquiera, preguntó por qué al genocidio armenio en Argentina se le decía solamente armenio y no se involucraba a las otras etnias, a las otras minorías que habían perecido. Y la respuesta de Santiago fue ejemplificadora. Enunció brevemente lo que era el trabajo de la causa armenia en la Argentina, sin decirlo con esa expresión, pero con cada una de las cosas que hemos hecho a lo largo de los años, de lo que cada institución de la comunidad intenta llevar al resto de la sociedad. Y ese trabajo, dijo, es la causa de que el genocidio armenio sea conocido como tal, y los invito a hacer un trabajo parecido. Eso creo que nos da dos enseñanzas. La primera es que siempre hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque puede haber un armenio cerca. Pero la segunda es que genuinamente nuestro trabajo, el trabajo que colectivamente hacemos desde la comunidad, tiene una llegada y tiene una respuesta, a pesar de no estar acompañado de esos recursos, de esas posibilidades, ni tampoco de la capacidad de presión que puede tener un Estado a través de sus relaciones exteriores, de sus cancillerías. Entonces, nos hace ver también que hay profesionales que están dispuestos a escuchar una campana, aunque no sea una campana que los favorezca, y a seguir haciéndolo con profesionalismo. Lo que me parece a mí que también hay que destacar es cuando estos profesionales hacen llegar los temas, que para nosotros son preocupantes, hacia un público masivo. Y acá también voy a tomarme la licencia de comentar algo personal, pero como involucra también a Magda, lo puedo hacer. Y recientemente, en algunas actividades en las que me tocó estar fuera de la ciudad de Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Tucumán, en Entre Ríos y otras ciudades del país, no hubo oportunidad, no hubo ocasión en la que después de concluir con las charlas, alguien no levantara la mano o se me acercara después de que terminara el panel a decirme que había leído el libro de Magda. En general también acompañado de una dificultad en pronunciar el apellido o recordarlo, pero con la historia muy presente. Veo también entre el público a Julián Schilderman, con quien hemos compartido muchos de estos viajes, hablando del negacionismo en el caso del genocidio armenio, en el caso de la Shoah. Y realmente me parece a mí que es significativo pensar que en provincias alejadas también de los centros neurálgicos de la comunidad armenia, la historia del genocidio haya llegado a través de No me olvides, a través de esta novela inspirada no solo en hechos reales, sino en hechos colectivos, porque a quienes de la colectividad no nos pasó de leernos en ese libro. ¿Quién puede decir no me reconozco en nada de lo que cuenta Magda? Todos escuchamos historias muy parecidas, Magda lo plasmó en un libro y esto llegó. Y no llegó a Capital Federal, a Gran Buenos Aires, a Córdoba o a Rosario, llegó mucho más. Y eso es para destacarlo. Y también es para destacar que nosotros, cuando decimos que hablamos de desigualdad, también estamos hablando de desniveles, no solamente con Turquía, sino con Azerbaiyán. La causa armenia hoy, así como trabaja por el reconocimiento internacional del genocidio, por memoria, verdad, justicia y reparación, también trabaja por el reconocimiento de Nagorno-Karabaj, por el reconocimiento de la República de Artsaj, como se autodenomina hoy, como todos nosotros, o la mayoría de nosotros, como armenios, reivindicamos con su nombre histórico, República de Artsaj. La República de Artsaj es un espacio para la armenidad fundamental y al que nosotros con mucho orgullo invitamos a políticos, a periodistas, a artistas a visitar.
¿Por qué? Porque es la mejor propagandista de sí misma, porque es una república en pleno funcionamiento de sus instituciones, porque a pesar de no estar reconocida por otros estados y a pesar de sus dificultades económicas, año tras año mejora, prospera, a pesar de estar en un conflicto abierto. A nosotros nos enorgullece poder acompañar, poder invitar a periodistas, a diputados, a figuras de distintos ámbitos a la República de Artsaj. Evidentemente esto exaspera, esto molesta muchísimo en Azerbaiyán, porque cada persona de cierto relieve, o con quienes entienden ellos de cierto relieve, que visita la República de Artsaj, termina en una lista negra. Esta lista negra, que cuenta con varios periodistas, recientemente salió en los medios masivos a raíz de la visita de Angela Merkel hacia el Cáucaso, hacia Azerbaiyán, Armenia y Georgia, porque un diputado que iba a ir en su comitiva estaba en la lista negra y Azerbaiyán no le permitió la entrada. La respuesta del gobierno alemán fue un intento de negociación y después decir que lamentaba esta posición de Azerbaiyán. A nosotros, hay que decirlo también, nos gustaría que en algún momento el Estado argentino tomara nota de esta atrocidad que es incluir a ciudadanos en listas negras, ciudadanos que no cometieron actos de terrorismo, que no pusieron en riesgo la integridad de un país, que no tuvieron ninguna acción que de ninguna manera podría considerarse criminal, bajo ningún aspecto. Realmente, tenemos que decirlo, Santiago Farrell integra esa lista negra y como lo han hecho otros periodistas argentinos, no ha hecho lo que pide la Embajada de Azerbaiyán, que es pedirle perdón para ser quitado de esa lista. Porque creo, cuando una persona tiene valores, tiene una ética, no pide perdón por algo que no es, no corresponde. Entonces, realmente hoy es un día de festejo para nosotros, porque año tras año encontramos figuras dentro de la comunicación social, del periodismo, que siguen teniendo esta mirada, estos valores que de alguna manera nosotros encontramos también en la República del 18, que tienen que ver con la justicia, con la equidad, con la libertad de expresión, con estas posibilidades que son las únicas que permiten, según entendemos, el desarrollo del ser humano plenamente. Y cuando esto no existe, o cuando esto está en duda, cuando esto no se permite desplegar, tenemos que sospechar de por qué es. Y en el caso, como decía, de Turquía y Azerbaiyán, queda lo suficientemente claro. Lo que creemos también es que cuando vemos la tarea titánica que realizan estos profesionales, hay que valorarlo tanto a aquellos que son de origen armenio como quienes no lo son. Quienes no lo son es evidente porque no tendrían ninguna obligación de hacerlo, de involucrarse en un problema que visto desde afuera parece ajeno. Como cualquier cuestión de la humanidad es universal, pero realmente nosotros destacamos que quienes no hayan nacido con esa necesidad lo hagan. Pero también hay que valorar, y lo hacemos, lo hemos hecho en otras oportunidades también, está Cristian Sirubián acompañándonos, reconocer la tarea de los periodistas que siendo armenios también trabajan estos temas. ¿Por qué? Porque son especialmente mirados. En este caso, el embajador de Azerbaiyán se dirigió de manera insultante directamente hacia Azerbaiyán y cuestionó su profesionalismo al decir que lo que había escrito era por su origen. Y esto no es la primera vez que la embajada lo realiza. Hemos visto varios casos que cuando una persona descendiente de armenio, cuando un armenio que reside en Argentina escribe un artículo, se cuestiona su imparcialidad. Si cada periodista armenio, si cada periodista cuyo apellido termina en Ian escribiera la parcialidad de su colectividad, no podría trabajar en los medios profesionalmente. Puede escribir ese artículo tal vez en el diario Armenia, pero no lo puede escribir en el diario ucraniano. Y eso es lo que no se termina de entender. No estamos hablando en ningún caso de periodistas fanáticos de la causa armenia. Estamos hablando de periodistas honestos, éticos, profesionales, que le han prestado su oído, su corazón, a lo que nos sucede y desde un punto de vista profesional y yendo al lugar de los hechos, lo han reseñado y se lo han expresado también a la sociedad argentina a través de los medios masivos de comunicación. Por eso les agradezco especialmente por su trabajo, creo que son dignos merecedores de esta distinción
Y solo me queda agradecerles y pedir un fuerte aplauso para ustedes. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, a continuación vamos a hacer entrega del premio Granding a Magda Taktachian, pero primero vamos a ver un video alusivo a su trayectoria para que todos podamos conocer un poco más cuáles fueron sus aportes. Los invito a ver el video. Magda Taktachian es cronista y redactora. Trabaja como editora en la sección Opinión de Clarín y es columnista en la contratapa en la sección Pasiones Argentinas. Se recibió de periodista en la Universidad Católica de Argentina y se incorporó a la redacción de Para Ti a principios de los 90. Fue redactora especial en Revista Gente y corresponsal en España para Editorial Atlántida. Desde hace 20 años trabaja en Clarín, donde ha integrado varios equipos, entre ellos el de Revista Viva. En 2016 publicó su primer libro, No me olvides Armenuí, la historia de mi abuela armenia. Desde su mirada como nieta, Magda narra la vida de su abuela tras haber vivido el genocidio y su llegada a la Argentina. Fue presentado en la ciudad de Buenos Aires y en ciudades como Montevideo, Córdoba y Rosario. Armenuí tuvo amplia repercusión en los medios masivos de comunicación y una gran llegada al público general. También en 2016 viajó por primera vez a Armenia, donde presenció la visita del Papa Francisco y a su vez visitó Artsaj. En 2018 regresó junto a un grupo de la diáspora para los actos conmemorativos del centenario de la República de Armenia. Luego de este viaje publicó varios artículos sobre la temática. Artsaj y Azerbaiyán. ¿Continuará la guerra? Le valió la condena del embajador de Azerbaiyán, quien en un acto discriminatorio adjudicó la posesión del artículo a su origen étnico, poniendo en duda su profesionalismo. Por su contribución a la difusión masiva de la historia del genocidio desde una óptica humana y la reafirmación constante de su compromiso con los principales ejes de la causa armenia, entregamos hoy a Magda Taktachian la distinción Granding 2018. Invitamos entonces a Eduardo Costañán, miembro del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, a hacer entrega de la placa que enseguida le están acercando. Ya llega. Ahora sí, entonces, como les decía, Eduardo Costañán, miembro del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, hace entrega de la placa a Magda Taktachian. Muy bien. Hacemos entonces invitación a Magda Taktachian a que tome la palabra. Buenas noches. Lindo estar acá. Primero es un honor. Agradezco al Consejo Nacional Armenio, a la Asociación Cultural Armenia, a los lectores, a la gente que me escribe todos los días y que me hace llegar su corazón y que me han acompañado, me animo a decir, en un viaje que empezó hace mucho tiempo, cuando yo era una niña y iba todos los domingos a la casa de mi abuela Armenuí y a la casa de mi abuela María Baleán. Pero yo no me había dado cuenta que había empezado ese viaje, y eso es lo que les quiero contar hoy. Yo recién hablaba con Santiago, no fui al colegio armenio, no aprendí todavía a hablar armenio, pero sí, cada domingo en la casa de mis dos abuelas, Armenuí y María,
comía la comida armenia que preparaba Alicia, también mi tía Alicia y Armenuí, y en esos almuerzos transcurrían cosas, y en esas tardes, con música, con el derbaque, con mi tío Cacho que tocaba el derbaque, y después yo hice un viaje, como hacemos todos por la vida, donde mi armenidad, mi identidad, estaba acá, en el corazón, en un lugar guardado, me animaría a decir. Corría por caminos paralelos, cuando iba al colegio, cuando iba a la universidad, cuando empecé a estudiar periodismo. Me decían, la armenia, algunos me decían la turca, que a muchos armenios les pasa, y eso habla también del negacionismo y de la poca información, me animo a decir, que se tiene sobre la historia de Armenia, sobre el genocidio armenio, ni hablar de lo que significa el conflicto con Azerbaiyán y Artsaj. Y un día en este viaje por la vida, que a veces nos depara todas estas misterios, o yo creo que bueno, que están por algo, un día ya de grande o de vieja, me animaría a decir, ya trabajando en Clarín hace bastante tiempo, en el 2015, año del centenario del genocidio. Bueno, como muchos ya saben, ahí yo escribí una nota para la revista Viva, donde yo trabajaba en aquel momento, y antes de que fuera publicada me senté con Alicia, y pues como yo estaba por escrachar a toda la familia en la nota, cosa que nosotros no hacemos los periodistas, le leí a Alicia la nota, y ahí un viernes cualquiera, comiendo les mejún en la casa de Alicia, mi tía me dice, sí, pero acá hay una historia que vos no sabes, parte de la historia de la abuela que no sabes. Y ahí a mí me cambió la vida, realmente. Me voy a corregir, no sé si me cambió la vida, en realidad esto que les venía a decir antes, se integraron, se empezaron a cruzar esos dos caminos que yo sentía siempre de mi identidad armenia, de algo muy fuerte que yo llevo y siempre llevé en mis adentros, y me gusta pensar en, casi les diría, en un sistema de postas. Yo siento que mi abuela Armenuí, el día que ella, me acuerdo, estaba cocinando el shish kebab y yo era adolescente, tenía 13 años y estaba sirviendo la comida, y yo le dije ese día que no iba a comer porque estaba a dieta, y la abuela me miró y se le llenaron los ojos de lágrimas y se puso a llorar. Y yo nunca había visto llorar a mi abuela, lo conté muchas veces, pero creo que es necesario volverlo a contar, porque les hablaba de un sistema de postas, y ahí, bueno, Alicia contó lo que había sido la huida de la abuela en 1915 desde su tierra a Enteb, hoy Turquía, Gaziantep, huyendo 100 kilómetros, sin agua, sin comida, en condiciones humillantes, escondida en la alforja de un burro. En la otra alforja iba su hermanito de 9 meses, hasta llegar a refugiarse en Alepo. Yo escuché esta historia a los 13 años y la guardé y nunca más la saqué. Y seguí mi vida, estudié meteorología, aunque le parezca increíble. Después, un día dije, también voy a estudiar periodismo. Escribí en revistas de moda, hice actualidad. Y un buen día, de grande, me cruzo con Alicia leyéndole esta nota por el centenario del genocidio, y me cuenta esta historia, esta otra segunda huida de la abuela, cinematográfica realmente, pero que me terminó de... no es quebrar la palabra, terminó de sacar
esta llave que yo tenía guardada en mi corazón y que le dio un sentido maravilloso a mi vida, que me hizo integrar todas estas pequeñas postas que les hablaba, de cada domingo en la casa de mi abuela, de mis abuelas, de cada comida, de los libros de arte que hay y que había en la casa de papá y mamá, donde se hablaba poco del genocidio, porque era difícil, fue difícil para los abuelos seguir adelante si uno hacía pie en esas heridas. Pero fíjense cómo esas marcas, esas postas, me animaría a decir, quedaron, no se perdieron, y salieron todas juntas ese día que Alicia me contó, cuando Alicia me contó, lo recuerdo perfecto, cómo en 1920 los turcos de nuevo habían reanudado sus racias y sus persecuciones hacia los armenios, y ya Armenui tenía 7 años, los turcos se metieron en su casa, los sacaron a todos semidesnudos a la calle, con nada, y los metieron en un vagón de tren y los llevaban a Derzor, donde todos sabemos, los armenios morían bajo el sol, calcinados, sin agua, sin comida, totalmente humillados. Y mi abuelo, Euseb Demirjan, salvó a toda la familia, los arrojó uno a uno por un hueco en el piso del vagón, los envolvió en un trapo y los fue tirando uno a uno. La primera fue mi abuela Armenui, que era la mayor. Y les hablaba de estas postas. A mí ese día me cambió la vida. Y creo que no me di cuenta de que me cambió la vida. Me fui dando cuenta en este camino que fuimos, me animo a decir, todos construyendo. El libro, no me olvides, para mí, primero, fue una enorme y feliz excusa para viajar hacia mis adentros, hacia mi familia, hacia mis raíces, hacia mi Armenia, hacia nuestra Armenia. Y conté la historia de Armenui desde la cocina de ella, desde mi corazón de nieta, que no se pierde y hoy está más vivo que nunca. Y lo que nunca me imaginé, lo decía acá recién Nico hace un ratito, yo tenía, mientras escribía, esta obsesión periodística de que no hubiera, por supuesto, bueno, la narración, pero de que no hubiera errores, de que las cosas que a veces me contaban mis tías Alicia, Sarmán, Jazmín, presentes acá, mis tías adoradas, hermanas de Armenui, en esas reuniones que hacíamos todos los domingos, recabando información, con comida armenia, por supuesto, y a veces me contaban cosas tan increíbles que yo, como hacemos todos los periodistas, decía, ¿será verdad? ¿Será verdad? Consultaba, leía, pero el proceso de escritura es un proceso también muy íntimo, muy en solitario en una parte, porque uno puede ir a recabar la información, pero después yo iba a mi casa y me encerraba y quería estar ahí, en mi mundo, y fui estando en 1915, en 1920, en 1928, cuando la abuela llegó sola a la Argentina con la foto de mi abuelo, a quien no conocía, para casarse a los 14 años. Un matrimonio que duró 50 años. No había WhatsApp, no había Facebook. Y crearon a toda la familia. Entonces, les decía que en esa obsesión que yo tenía por chequear la información, después cuando se publicó el libro, y bueno, por supuesto sí, escribí, cerré, decimos los periodistas, pero bueno, se publicó el libro,
con toda la información, por supuesto, absolutamente chequeada, pero lo que me sorprendió, y todavía me sigue sorprendiendo, de las cartas y las comunicaciones que recibo de los lectores y de la gente, es lo que decía Nico: en mi familia pasó lo mismo, pero detalles mínimos. Les voy a contar uno porque estamos acá todos reunidos en esta linda asamblea. Hubo alguien que me comentó, por ejemplo, Alicia me contó que en aquel momento, cuando Armenoi cocinaba el Les Mejun, no tenían el horno en la casa o sea, la abuela preparaba la mezcla, que es el Les Mejun, creo que todos saben lo que es, pero bueno, es la pizzeta armenia. Hablo porque también esto lo tenemos que difundir por supuesto, trabajamos para los armenios, pero también esto es algo importante que lo quería remarcar, para todos. Mi libro está contado, y eso es lo que hacemos, esto es nuestro oficio de periodistas, contar para todos, abrir. Entonces lo mandaban, para resumirles, a papá, que era el hijo mayor de Armenoi, a Jorge, lo mandaban en el colectivo con la mezcla del Les Mejun, que tenía bastante ajo, a cocinar el preparado, creo que era acá en Palermo, una señora que tenía un horno y preparaba la parte de la masa. Y a papá, en aquel momento adolescente, lo bajaban del colectivo, muchas veces, pues decían: pibe, ¿qué tenés ahí? Esto huele, no se va, claro, se ve que no habían probado el Les Mejun. Y cuando Alicia me lo contó, y me contaba que papá volvía a la casa muy acongojado, y decía: mirá, la verdad, pasé una vergüenza terrible, me bajaron del colectivo, tenía que pegar 2 o 3 colectivos, hasta que lo volvían a subir, y bueno, alguno le hacía el favor. Y después alguien me contó la misma historia de esa época. Si cuento este detalle, que es chico y parece menor, bueno, no es menor. En todos estos detalles es donde viaja nuestra historia y nuestra identidad. Santiago es un periodista formado en internacionales y que les puede referir de política y de política internacional, geopolítica, como tantos otros premiados con el Giranding, y en el cual aprovecho para agradecer que me sumen humildemente a este equipo con tanta gente grosa. Muchos compañeros míos de trabajo, ya lo veo a Fabián Bosoer, jefe de opinión, a Cristian Cirullán, que está por acá, gente muy querida del diario, y a que me hagan un lugarcito para compartir con ustedes este premio es para mí una alegría y una responsabilidad enorme. Entonces, para redondear y cerrar, no sé, me extendí mucho, estos caminos se fueron cruzando y después, felizmente, pude viajar a Armenia. Mientras yo escribí No me olvides, no pude viajar. Pudimos viajar la primera vez con un grupo hermoso, fuimos con Edu Costa, con Román Lehmann, que también recibió esta distinción, y nos subimos a ese helicóptero que ustedes vieron ahí, militar, volando a 200 metros de altura a Artsaj, porque si volas más alto corre peligro tu vida. Y me acuerdo que ese día hablábamos con la familia, yo no les conté que iba a ir a Artsaj. Hacíamos bromas, los periodistas somos cínicos, pero teníamos miedo, así de simple. Acá Santiago está en la lista negra. Y estuvimos por razones de agenda, me acuerdo un día, unas horas, que esos 5 días que estuve en Armenia, no dormí, fueron los 5 días más felices de mi vida. No se sentía de tanta adrenalina, el cansancio, el viaje. Con Kizar fuimos, me acuerdo, también en ese primer viaje. Y tuve la enorme alegría y la frutilla del postre de este año para el 18, para el centenario de nuestra primera y queridísima República de Armenia, de viajar con Alicia, que hacía 20 años que Alicia no iba a Armenia, y poder volver con ella y encontrarnos con nuestra familia armenia, con la sobrina de Armenoi,
que vive en Yerevan desde los tiempos soviéticos y que la pasaron muy mal también, y habla de otra parte de nuestra historia armenia, y poder volver a estrechar esos lazos y estrecharlos con toda la gente, con todo el grupo maravilloso que fuimos a celebrar estos primeros 100 años de la República de Armenia. Hicimos nuestro viaje por tierra, esta vez a Artsakh, también un viaje maravilloso donde todos en el micro entonaban las canciones patrióticas armenias, y era y es un festejo, y creo que de todas esas postas se trata nuestro camino, nuestro trabajo, nuestra identidad, construir memoria, trabajar por la justicia, para todos, para todas las causas, para los armenios, para las minorías, para todos los migrantes que mueren en el Mediterráneo día por día, para el éxodo venezolano, para todos, para todos. Así que les agradezco profundamente, gracias, 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 y reitero acá mi compromiso de seguir trabajando con rigurosidad siempre y a disposición para seguir caminando este largo y hermoso viaje que es la identidad, la memoria, la justicia y la reparación. Como bien dijo Nico, buscamos reparación, que el genocidio sea reconocido por todo el mundo. Nada más, muchas gracias. Este premio es para mi mamá, Beatriz Vega, es para vos.